Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estaba pensando que los niños se quedaban y yo les iba a decir: mirad qué bien, que el tema de esta tarde es la obediencia. Pero se han ido. Lo que pasa es que lo otro que les iba a decir es cómo los mayores deben obedecer. Bueno, pues David nos dijo que íbamos a estar en Tito, vamos a estudiar juntos. Este es mi deseo, que podamos estudiar juntos en esta tarde dos versículos, los dos primeros versículos del capítulo 3 de Tito. Dice así la palabra de Dios, Tito capítulo 3, versículo 1. Y obviamente es Pablo hablando a su colaborador, a este joven pastor Tito, y a Tito con respecto al ministerio que él tenía como pastor en una isla que se llamaba Creta para la iglesia, o posiblemente varias iglesias que había allí. Y Pablo le dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. El 6 de junio del año pasado, 2017, el veterano de guerra americano George Klein viajó hasta las playas de Normandía, donde se conmemoraba el 73 aniversario de la batalla que posiblemente cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y fue el inicio del final del ejército nazi. George Klein fue tratado como una celebridad. Fue homenajeado por ser uno de los supervivientes de la épica gesta de la compañía C del segundo batallón de los Rangers estadounidenses. Este batallón escaló un peñón que se llamaba Point du Hoc, creo que se pronuncia así, no sé hablar francés, pero era un peñón de unos 30 metros de altura, en un lugar crucial para comenzar aquel desembarco. Aquel día, el 6 de junio de 1944, ellos tenían que destruir la artillería alemana que estaba protegiendo la playa donde luego iban a desembarcar las tropas aliadas. Por eso era clave escalar aquel peñón y tratar de destruir aquella artillería. Así que en la Segunda Guerra Mundial participaron 6 batallones de los Rangers estadounidenses, entrenados para despliegues rápidos y en condiciones extremas, eran la élite. Y esta compañía que escaló aquel peñón estaba formada por 225 hombres, y de ellos solo sobrevivieron 90. No soy un héroe, dijo Klein. Los verdaderos héroes son aquellos que perdieron la vida aquí. Es lo que dijo este hombre, según lo relataban los periodistas que estaban al tanto de dar información de aquel evento, esta conmemoración, este aniversario. Y las palabras de este hombre realmente se interpretaron como un gesto de humildad, pero resultaron ser algo más. Unas semanas después de su viaje a Francia, Klein confesó a su familia que aquel día, el conocido como Día D, no estaba en la costa francesa. Él estaba en Irlanda del Norte con su compañía de artillería. Su llegada a Normandía, de hecho, fue algo después, en julio del 44, donde fue destinado allí y luego fue herido por el ejército alemán en otra región unos 4 meses después. Así que a sus 96 años, este veterano, que había sido condecorado con un corazón púrpura y la estrella de bronce, que se conceden por el heroísmo mostrado en acto de servicio en Estados Unidos, y condecorado también por la distinción de la Legión de Honor francesa, admitió que su historia sobre la participación en el desembarco de Normandía no era cierta. Antes de reconocer su falsa historia, Klein justificaba que su nombre no estuviera en el listado de los Rangers porque decía que había sido un reemplazo de último minuto para uno de los líderes del pelotón.
Él contaba que también había sido herido por la bayoneta de un soldado alemán durante la subida y que fue evacuado 2 días después. En pocas horas, este hombre, que por años había sido considerado un héroe para sus familiares y para su país, ahora resulta que era una auténtica decepción. De ser admirado y respetado como un valiente, a ser despreciado por mentiroso. Esta historia nos recuerda que cuando lo que decimos no se corresponde con lo que hacemos, esto tiene un efecto significativo en las personas a nuestro alrededor. Realmente ocurre eso, se pasa a la decepción, se llega al desprecio, se pasa de la admiración por alguien a realmente indiferencia o incluso peor. Y este es precisamente el efecto que produce nuestro testimonio cristiano en las personas a nuestro alrededor. Produce esta indiferencia o incluso desprecio cuando lo que decimos no se corresponde con la manera en que vivimos. Como dijo Spurgeon una vez, nadie puede hacer tanto daño a la Iglesia de Dios como el hombre que está dentro de sus paredes, pero no dentro de su vida. El mayor daño a la Iglesia viene de aquellos que dicen creer en Cristo, pero que su vida, su manera de vivir, refleja que no le conocen. El daño viene de decir una cosa y hacer otra. El daño viene de los que dicen que son de Cristo y luego viven ignorando la gloria de Cristo. Y este era un tema muy importante, o por lo menos era lo que le preocupaba a Pablo de la situación de aquellas iglesias. Porque Pablo en el capítulo 1, después de recordarle, necesito beber un poco. Después de recordarle a Tito que la iglesia realmente necesitaba líderes que fueran fieles a la palabra de Dios, a partir del versículo 10 le da la razón de por qué esto era necesario. Dice allí, hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Pablo dice, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Estaban enseñando doctrinas de hombres, mitos judaicos, dice en el versículo 14, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y luego en el versículo 16, Pablo describe claramente a este tipo de personas. Fijaos, versículo 16 del capítulo 1, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Es ante este el peligro de una influencia, una mala influencia de los que con sus hechos niegan lo que profesan. Pablo le manda a Tito que exhorte a los creyentes a vivir de acuerdo con la sana doctrina. Es como empieza así el capítulo 2. En cuanto a ti, Tito, en contraste con estos que profesan creer en Dios pero realmente lo niegan con su vida, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, enseña lo que está de acuerdo con la verdad de Dios y vive de acuerdo a esto. Luego, en el versículo 7, Pablo le dice a Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y reprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. De hecho, Pablo aquí nos está mostrando cómo no solo es un desastre para nuestro testimonio cuando decimos una cosa y hacemos otra, sino que el enemigo está deseando que eso ocurra para señalarnos, para reírse. Y cuando no hacemos eso, cuando realmente vivimos de acuerdo a lo que creemos, es cuando ese enemigo se avergüenza porque no encuentra nada malo que decir de nosotros. Y Pablo exhorta a los creyentes a vivir de esta manera porque una iglesia es espiritualmente relevante en el mundo cuando respalda el mensaje que predica con un testimonio piadoso, con una vida de obediencia a la sana doctrina. Realmente una iglesia es eficaz en el mundo
cuando permanece fiel a la palabra de Dios, en toda circunstancia, en todo momento. Una iglesia que mantiene una conducta piadosa dentro de las paredes de la iglesia y también fuera de sus paredes. Y Pablo describe esta conducta piadosa en el capítulo 2, una conducta que adorna la doctrina de Dios, una conducta que es coherente con la palabra de Dios. Y a continuación, en el capítulo 3, Pablo va a describir cómo esta conducta piadosa se vuelve un testimonio eficaz en el mundo. Un testimonio eficaz en el mundo cuando la iglesia recuerda que Dios es soberano, que Dios dirige todo y a todos, y que esta verdad de que Dios es soberano demanda nuestra sumisión a su perfecta voluntad. Así que en estos versículos que hemos leído, Tito capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo presenta dos claves en nuestra relación con aquellos que no son parte de la iglesia. Ya no mirando dentro de las paredes o en nuestro compromiso de obediencia a la palabra de Dios, sino cómo nuestra obediencia tiene una repercusión en aquellos a nuestro alrededor. Y esto es muy interesante porque a menudo los creyentes, cuando pensamos en la obediencia a Dios, pensamos en la bendición que supone obedecer a Dios. Y eso es así. La palabra de Dios nos lo dice claramente. Hay bendición cuando obedecemos a Dios. Pero también hay repercusión cuando obedecemos a Dios. Eso es un testimonio a las personas a nuestro alrededor. Y aquí Pablo, con respecto a los incrédulos, a las personas que no creen, a las personas a nuestro alrededor que no son creyentes, en el versículo 1 con respecto a los gobernantes, en el versículo 2 con respecto, dice al final del versículo, con respecto a todos los hombres, todas las personas. Pablo habla aquí de dos conductas clave para un testimonio consecuente en el mundo. Dos claves que nos ayudan a mantener una conducta piadosa entre aquellos que no conocen a Cristo. La primera de estas claves es que la obediencia es la obediencia a las autoridades establecidas por Dios. Esa es la primera clave. Obediencia a las autoridades establecidas por Dios. Fijaos en el versículo 1 otra vez. Dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Este es un tema importante que la Escritura trata no solo en este pasaje, sino en varios pasajes como veremos a continuación. Y hay varias cosas que me gustaría destacar con respecto a este tema, a esta clave, a esta conducta de la obediencia a las autoridades. Lo primero que debemos entender es que Dios es quien establece la autoridad. Algo dije ya esta mañana. Dios es quien establece la autoridad. Dios es quien pone reyes y quita reyes. Lo decíamos esta mañana, Dios no es un observador de las cosas que suceden. Él está activamente implicado. Y la desobediencia no es una opción para el creyente. Cuando Daniel, el profeta Daniel, fue llevado cautivo a Babilonia, cuando fue sacado de su comodidad, cuando fue arrancado de su familia, de su nación, cuando fue llevado a un lugar diferente, a otra nación, cuando fue hecho un esclavo y realmente no sabía qué iba a ser de su vida, él fue un joven que nos recuerda la palabra de Dios, que permaneció fiel a Dios, fiel a su Dios. Y dentro de un contexto que no creía en Dios, que tenían dioses paganos, que no había personas que temían a Dios, aquí tenemos a un hombre joven que temía a Dios, que estaba bajo la dirección, el gobierno de un rey que se llamaba Nabucodonosor, que tuvo un sueño que no sabía interpretar y que como aquellos expertos a su alrededor del rey no lo sabían, no se lo podían contar tampoco, porque el rey pedía que les contaran el sueño y luego la interpretación. El rey se enfadó y los mandó matar a todos. Y la Biblia nos cuenta en Daniel capítulo 2 la reacción de este hombre. Este hombre oró a Dios y buscó la dirección de Dios para ver si Dios podía intervenir con misericordia y salvarle de aquella situación. Y Dios lo hizo. Y después de Dios darle el sueño y la interpretación a Daniel, Daniel oró al Señor diciendo estas palabras. Daniel 2, 20, 21, sea el nombre de Dios
bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Daniel tenía un rey, un gobernante que no temía a Dios y que por un capricho, en un sentido, iba a acabar con la vida de muchos hombres allí. Pero Daniel estaba confiado en Dios porque su vida no dependía de Nabucodonosor. Dependía de aquel que había puesto a Nabucodonosor donde él estaba. Dios es quien establece la autoridad. Dios es quien pone y Dios es quien quita. Dios es quien es realmente sabio y Él mueve a aquellos que ni siquiera confían en Él para llevar a cabo sus planes. Ahora, lo segundo que necesitamos entender es que Dios ha establecido la autoridad por varias razones. Dios lo ha hecho por varias razones. Hay un texto paralelo en Romanos capítulo 13, donde Pablo está también exhortando a los creyentes a la obediencia a las autoridades. Y ahí encontramos por lo menos 7 razones por las que debemos someternos a las autoridades. Venid conmigo si queréis un momento allí. Romanos capítulo 13. En los versículos del 1 al 7 simplemente lo vamos a mencionar, pero es importante que entendamos esto, que Dios ha establecido la autoridad por varias razones. Versículo 1, Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Otra vez dice Pablo, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Otra vez una afirmación de que Dios es quien pone y quita reyes. Y esta es la primera razón por la que debemos someternos a las autoridades aquí, porque Dios las ha establecido. Segundo, dice el versículo 2, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Así que Dios establece las autoridades, pero además obedecer a las autoridades implica ¿qué? Implica obedecer a Dios. Obedecer a las autoridades implica obedecer a Dios. El que se resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Además, tercera razón aquí, el gobierno ha sido establecido para limitar la maldad. No, perdón, me he saltado uno. La desobediencia, puede traer consecuencias a nuestra vida. La desobediencia puede traer consecuencias a nuestra vida. Final del versículo 2, los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Lo cuarto, versículo 3, es que el gobierno ha sido establecido, Dios lo ha establecido para limitar la maldad. Dice ahí, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Dios ha establecido la autoridad para limitar la maldad. Quinto, en el versículo 4, Dios ha establecido también el gobierno, la autoridad para fomentar el bien. Dice el versículo 4 que esta autoridad es para ti, creyente, un ministro de Dios para bien. Una persona al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Eso nos muestra ahí la siguiente razón por la que debemos someternos a las autoridades, y es que el gobierno ha sido investido con poder para castigar la maldad. Por último, a partir del versículo 5 y hasta el 7, debemos obedecer a las autoridades también por causa de nuestra conciencia. Dice, por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. O sea, no es una cuestión de que solo obedeces a las autoridades para librarte de un posible castigo por desobedecer, sino porque es parte de tu obediencia al Señor. Por mantener una buena conciencia, por ser fiel al Señor, obedeces, no para librarte del castigo, como a veces los niños pequeños hacen, que tienen esta respuesta de obedecer por evitar el castigo. Pero aquí el Señor está diciendo, versículo 5, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto,
Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Qué importante, hermanos. Dios ha establecido las autoridades y las ha establecido por varias razones, como podemos ver en este pasaje. Ahora, algo más que debemos entender en cuanto a la obediencia a la autoridad es que la Biblia nos presenta una única excepción para no obedecer a la autoridad. Quizás uno podría estar preguntándose, pero es que ha habido en la historia terribles reyes y gobernadores que han hecho, incluso muchos de ellos, daño al pueblo de Dios. Realmente la Biblia está diciendo que tenemos que obedecer bajo toda circunstancia, bajo toda situación. Bueno, la Biblia nos enseña que hay una única razón por la que un creyente no tendría que obedecer a la autoridad que Dios ha establecido, y es cuando esta autoridad está pidiendo algo que es una clara desobediencia a Dios. Ahora, tenemos que entender algo. Las autoridades que Dios establece no son personas infalibles. Que Dios establezca autoridades no significa que esas autoridades van a gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, son personas pecadoras y rebeldes, y Dios les ha establecido, pero eso no quiere decir que porque Dios les ha establecido son personas que van a obedecer a Dios. Pero esto no es excusa para no obedecerles, el hecho de que son incrédulos o de que son pecadores. Ellos siguen siendo la autoridad que Dios estableció, y la única razón por la que no deberíamos obedecerles es cuando nos mandan a hacer algo que está claramente en contra de la voluntad de Dios. Y os pongo un ejemplo. En Hechos capítulo 4, aquellos discípulos de Jesús que directamente de Jesús habían escuchado las palabras: id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, enseñándolos a guardar lo que yo os he mandado, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Estos discípulos que escucharon ese mandato directo de Jesús, en esta situación, en Hechos capítulo 4, después de haber obedecido a su maestro, escucharon estas palabras de los religiosos judíos. Les llamaron y les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan respondieron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Claramente hay una situación aquí en la que las autoridades están poniendo a los discípulos en una situación en la que, en vez de obedecer a Dios, tienen que obedecerles a ellos. O, dicho de otra manera, que tienen que desobedecer a Dios. Y por supuesto, esa es la única excepción. Cuando las autoridades nos llevaron a una situación en la que realmente, con la palabra de Dios en la mano, tenemos que ir y desobedecer a Dios, obviamente, porque es a Dios a quien obedecemos. Es por causa del Señor que nos sometemos al Rey, a los gobernantes, a las autoridades, como dice 1 Pedro capítulo 2. Ahora, algo más que debemos entender, y ya centrándonos más en nuestro pasaje, ahí cuando Pablo dice: recuerden que estén sujetos a los gobernantes, que por si hubiera alguna duda, Pablo dice: esto no es otra cosa que obedecer, sujetarse, obedecer, que sean obedientes. Pero este pasaje nos enseña que Dios no solo demanda de nosotros obediencia, sino que Dios demanda una obediencia ejemplar. Fijaos en el final del versículo 1, que estén preparados para toda buena obra. No solo se trata de obedecer a las autoridades casi porque no te queda otra, no. El llamado es a ser ejemplares en nuestra obediencia a las autoridades. Esta expresión, esta frase, preparados para toda buena obra, realmente es un llamado a ser ciudadanos ejemplares, dispuestos a obedecer, aplicados en la obediencia. Ciudadanos que además tenemos un gran privilegio. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que a nosotros se nos ha dado la palabra de Dios, donde se nos enseña cuáles son las cosas buenas a las que nos debemos aplicar. ¿Qué es aquello bueno a lo que debemos estar preparados, las buenas obras?
El creyente tiene esta ventaja con respecto al mundo en el que vive. Y nosotros sabemos que, para empezar, es bueno obedecer a Dios. Nosotros sabemos que es bueno ser fieles a Dios, aunque eso conlleve dificultades en nuestra vida. Y que nuestra obediencia a Dios realmente se evidencia cuando obedecemos a las autoridades. Nosotros tenemos esta gran ventaja, la palabra de Dios que nos muestra claramente cuáles son las buenas obras que debemos hacer. Así que no solo obediencia a las autoridades, no solo una obediencia que es ejemplar, sino una obediencia desde un punto en el que estamos de privilegio con respecto al resto de las personas a nuestro alrededor. Tú seguro que vives alrededor de personas a las que les cuesta obedecer a las autoridades que tenemos. Y tú deberías dar gracias a Dios porque Dios está contigo y te ha enseñado que no solo es bueno obedecerles, sino que tú sabes lo que es bueno, en lo que es bueno obedecer a las autoridades. Y no solo, por si fuera poco, tenemos esta gran ventaja de la palabra de Dios, sino que además tenemos el mejor ejemplo, el ejemplo de un hombre que fue perfectamente obediente a Dios y ejemplarmente obediente a las autoridades. Sí, el Señor Jesús. Venid conmigo a Mateo capítulo 22 y miremos esta escena juntos. La escena de Jesús siendo obediente a Dios, sin dejar de ser obediente a Dios y siendo obediente también a las autoridades, ejemplarmente obediente. Esta es la situación en la que Jesús es probado por sus enemigos. Tratan de hacer una pregunta para sorprenderle en algún fallo. Es aquella pregunta sobre el impuesto que debían pagar a César. Mateo 22, 16 dice: y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, discípulos de los fariseos, si vemos esto en el versículo 15, le enviaron a Jesús diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: del César. Entonces él les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron. Fijaos cómo actuó Jesús aquí. Y por cierto, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está en la Biblia, ¿verdad? No es un dicho popular, aunque mucha gente cree que es así. Pero es muy interesante lo que ocurre aquí, porque Jesús en ningún momento dio a entender que el impuesto que había sido establecido fuera algo justo, o que ese impuesto iba a ser utilizado para un buen fin. Jesús, de hecho, conocía la impiedad del César. Jesús sabía que este era un hombre arrogante que se creía un Dios. Pero en esta escena que hemos leído, Jesús dio claramente a entender que el impuesto debía ser pagado. Le querían probar. Pero vemos aquí a Jesús sometiéndose a la autoridad establecida. Si el César, que en aquel momento era la autoridad, había establecido ese impuesto, era su cara en la moneda, eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Él es el gobernante, Jesús tenía que someterse a esa autoridad. Y este es el ejemplo para ti y para mí. Siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey y el Creador del universo, Jesús se sometió a las autoridades. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Si no someternos a esas autoridades que Dios ha establecido, tanto en la iglesia, como veíamos en esta mañana, como en el mundo, como estamos viendo ahora. Obediencia y obediencia ejemplar. Mira, los ancianos que Dios ha establecido, cuyo carácter y fidelidad han sido probados y a quienes Dios ha capacitado para enseñar su palabra, no deben ser despreciados. Más bien, deberían ser estimados por su esfuerzo,
por su dedicación al ministerio, por la responsabilidad que tienen. Esto no lo digo yo, lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Dios ha establecido la autoridad en la Iglesia, y Dios ha establecido también autoridades en el mundo. Pedro, lo leíamos esta mañana, Pedro lo dice: someteos por causa del Señor al Rey o a los gobernantes. Con respecto a esta obediencia en el mundo, tenemos que entender que nuestra obediencia debe ser consistente. Consistente. No depende de quién gobierne. Es por causa del Señor. Nuestra obediencia debe ser ejemplar, debe ser constante, no debe variar por quién es el rey, porque el rey es quien ha puesto el rey. Dios es soberano y a Él obedecemos, y Él es realmente quien gobierna. Y nuestra obediencia no solo debe ser consistente, sino excelente. No con resignación, sino con responsabilidad y con reverencia. Y si como Iglesia realmente queremos ser espiritualmente relevantes al mundo, y si queremos que nuestro testimonio respalde nuestro mensaje, tenemos que obedecer a las autoridades que Dios ha establecido. Ahora hay una segunda clave en nuestra conducta, y ya no es solo con respecto a las autoridades, sino, como vemos en el versículo 2, Tito 3:2, con respecto a todas las personas a nuestro alrededor. Y es obvio por el contexto que Pablo se está refiriendo ya a las personas no creyentes a nuestro alrededor, aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no viven bajo la palabra y la voluntad de Dios. Así que, ¿cuál es esta segunda clave en nuestra conducta? Bueno, es consideración con los que no creen en Dios, es consideración con los que no creen en Dios. Pablo dice, y el versículo 2 realmente podría comenzar con la primera palabra del versículo 1, otra vez: recuérdales que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. En nuestra relación con las personas que no creen en Cristo, debemos comprender que a menudo la conducta de esas personas supondrá dificultades en la convivencia. No sé cuántos de los que estáis aquí vivís o habéis vivido en un edificio donde hay una comunidad de vecinos, pero ese es un lugar, una reunión de comunidad de vecinos es un sitio ideal para probar tu paciencia, tu compasión por los que no creen. Yo he vivido algunas de ellas. Yo, de hecho, crecí en una casa y era ignorante de esa situación. Y cuando me casé, uno de los privilegios del matrimonio fue vivir en un piso. Y bueno, cuando fui a mi primera reunión de comunidad de vecinos no me lo podía creer. Y a veces, y tampoco no me lo podía creer porque yo tampoco estaba siendo muy diferente de ellos a veces. Como todos están pensando en lo suyo. Pero eso es un ejemplo. O que cuando vas a pagar algo que has comprado y te dicen, no te voy a hacer factura, tú dame el dinero, y estas conocidas como facturas en B o negro, no sé, yo tampoco soy un experto en lenguaje, pero esto es algo de todos los días. Y nosotros no podemos pretender que de repente aquellas personas que no creen en Dios vayan a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero esto va a traer situaciones de dificultad para nosotros, de cómo actuar, de cómo relacionarnos con esas personas que nos están invitando a pecar. Por tanto, es importante, y esto es lo que Pablo va a hacer aquí, es comprender la condición espiritual de los que no están en Cristo, para ayudarles, para mostrarles la compasión de Cristo. Y por eso Pablo dice esto, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Esta palabra, consideración, tiene que ver con gentileza, con mansedumbre. Mansedumbre es la virtud de controlar tus emociones, no dejar que tus emociones te dominen a ti, de mantenerte firme y humilde en una situación injusta.
Esta consideración tiene que ver con humildad, con afabilidad. De hecho, está relacionado con la bondad de Dios que encontramos en el versículo 4. En el versículo 4, ahí Pablo dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, esa palabra bondad de Dios es una sola palabra en el idioma original. Es la palabra que en español sería filantropía, que tiene que ver con compasión, con mostrar amor. Realmente es la compasión de Dios y es a lo que somos llamados nosotros. Realmente ser considerados con los que no creen en Cristo es mostrarles la compasión que Dios nos mostró a nosotros. Y Pablo aquí nos muestra algunas características de esta gentileza, de esta mansedumbre, de esta consideración. Primero, dice que no injurien a nadie. Esto tiene que ver con difamar. No debemos difamar, no debemos injuriar, no debemos ofender a aquellos que necesitan compasión y misericordia. Esta podría ser una de las posibles reacciones ante situaciones así injustas en las que nos vemos con relaciones con personas no creyentes, de hablar mal de ellos, de casi insultarles. Pero nosotros no debemos estorbar la redención que desesperadamente necesitan. Y claro, por supuesto, sin excusar su mala conducta, debemos entender la condición espiritual de estas personas, que no injurien a nadie. Pablo dice después que no sean contenciosos. Esto quiere decir que no debemos pelear con aquellos que necesitan el perdón de sus pecados, que no somos llamados a tener controversias y conflictos con las personas a nuestro alrededor. Ya la Biblia nos enseña, por supuesto, que no las debemos tener entre nosotros, entre los creyentes, pero tampoco pelear con los que no son creyentes. No entrar a discusiones. Se trata de ser pacíficos y pacificadores. Se trata de no tener una actitud hostil hacia los incrédulos, que normalmente actúan como incrédulos. Se trata de amarles y mostrar compasión, tal como Cristo hizo con los pecadores. Por eso Pablo en Romanos 12 dice, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Habrá quien quiera pelear contigo por mucho que tú no quieras, pero en lo que depende de ti, muestra consideración. Sé gentil, sé humilde, ten compasión. Recuerda que esa persona con la que estás está en tinieblas, que está con una tremenda necesidad de que Cristo le perdone sus pecados, de que Dios tenga misericordia de él. Y tú no debes estorbar esa labor por una actitud hostil, sino más bien debes ser amable, moderado. Debes incluso conceder el beneficio de la duda antes de condenar a aquellos que viven esclavizados por su pecado, que viven cegados por el Dios de este mundo. Esta palabra consideración podría traducirse por la palabra mansedumbre, que es parte del fruto del Espíritu Santo, nos lo dice Gálatas 5:23. Hay una definición de mansedumbre de un comentarista bíblico que me encanta, me parece perfecta. Dice, la mansedumbre es la actitud humilde y amable que produce una sumisión paciente en medio de las ofensas y libre por completo de cualquier deseo de venganza o retribución. Ser considerado con los demás es que en una situación de ofensa en la que te han ofendido, no buscas vengarte o tomarte la justicia por tu mano, sino más bien, humildemente, te sometes a quien está permitiendo esta situación, nuestro Dios, y buscas humildemente mostrar compasión por las personas. La mansedumbre es realmente la humildad de poner la verdad y el amor de Dios por encima de mis juicios de valor. La humildad de poner la necesidad de los demás por encima de mi propio bienestar y comodidad. De hecho, el Nuevo Testamento nos recuerda que la mansedumbre es la virtud clave cuando somos llamados a corregir a los que han caído en pecado dentro de la congregación. Gálatas 6:1 nos lo recuerda. Dice allí en Gálatas capítulo 6, versículo 1,
Hermanos, aun si alguno ha sorprendido alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. Es también una virtud clave al compartir nuestra fe con los que creen. Fijaos, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro ahí hablando del sufrimiento que viene por mantenerse, por vivir para la justicia, rodeados de personas que viven para la injusticia, cuando está hablando del hecho de sufrir por mantenernos fieles al Señor. Y dice ahí, les dice a los creyentes, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. De hecho, es la virtud clave que Jesús mismo nos señaló cuando Él le dijo a sus discípulos, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y quién sufrió injusticia como nuestro Señor Jesús? ¿Quién fue ofendido más que Cristo? Y dice Pedro, cuando le ultrajaban, no respondía a ultrajar. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquel que dijo, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquel que decía, el que cree en mí recibe la vida eterna. Diciéndoselo a personas que se burlaban de él, o le despreciaban, o buscaban probarle, encontrarle algún error, o incluso que le escupían antes de ponerle en una cruz. Él es nuestro ejemplo. Él fue manso y humilde, y así debemos ser nosotros para con todos los hombres. Hermanos, estas son las dos actitudes clave, dos claves en nuestra conducta que nos ayudan a mantener un testimonio consecuente en el mundo. Obediencia a las autoridades que Dios ha establecido, obediencia ejemplar y consideración con los que no creen en Dios. Ahora, soy consciente de que estoy haciendo un énfasis importante en nuestro testimonio y creo que es lo que el pasaje está haciendo, pero debemos ser justos con la palabra de Dios y recordar que nuestro testimonio no va a salvar a ningún incrédulo. Es importante, y lo hemos dicho, respalda el mensaje. Pero claramente sabemos por la palabra de Dios que el poder está en el Evangelio, en el mensaje, en la proclamación de este mensaje. Así que no estamos diciendo eso, y tenlo claro, tu testimonio no va a salvar a nadie. Pero si obedecemos y si somos considerados, nuestro testimonio será un gran respaldo para el mensaje que proclamamos. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué debemos mostrar esta conducta piadosa en el mundo? Bueno, porque nosotros también fuimos incrédulos en otro tiempo. Y esto es interesante porque algo que nos ayuda a ser considerados con los demás es recordar cómo Dios fue considerado con nosotros. Fíjate en el versículo 3, porque no está ahí por casualidad. Cuando somos exhortados a ser considerados para con todos los hombres es por esta razón. Pablo dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, esa filantropía, su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no hacíamos obras de justicia. Nosotros éramos desobedientes, necios y esclavos de placeres diversos. Él nos salvó conforme a su misericordia. ¿Necesitas motivación para mostrar misericordia a los demás? La que Dios te mostró a ti. Él nos salvó conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo
que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y dice el versículo 7, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué debemos mostrar esta conducta piadosa? ¿Por qué debemos ser considerados con los que no creen? Bueno, porque nosotros también en un tiempo fuimos de los que no creían y Dios nos mostró a nosotros misericordia. Y el mundo realmente necesita ver la manifestación del amor y la bondad de Dios en aquellos que han sido salvados, en aquellos que han sido regenerados, transformados. Como iglesia, nuestro deseo es que las personas lleguen a conocer a Dios, ¿verdad? Tratamos de hablar del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios, pero lo que realmente queremos es que el mundo entienda que Dios es Salvador. Dios es el Salvador que los pecadores necesitan. Y procuramos que aquellos que no conocen a Dios se den cuenta de que necesitan ser salvados de sus pecados, que necesitan ser salvados de las consecuencias eternas de sus pecados. Pero, ¿cómo vamos a llevarles al Dios que salva de los pecados y transforma vidas si nuestras vidas no parecen haber sido salvadas del pecado ni transformadas? ¿Cómo podemos predicar al Dios que libera del pecado si nosotros vivimos como esclavos del pecado? Una vida de obediencia que se corresponde con la sana doctrina adorna el mensaje de Dios, lo respalda. Con nuestra conducta mostramos la grandeza de la salvación y del poder de Dios en nosotros. Lo que hace relevante e influyente a la iglesia en el mundo no son estrategias o programas. Realmente es la santidad de las personas que forman la iglesia. Eso es lo que va a impactar al mundo, de la manera que el mundo necesita ser impactado. El mensaje que proclamamos es respaldado por la manera en que vivimos. Y todos somos llamados a vivir de acuerdo con la sana doctrina. Es la única manera en la que la iglesia de Cristo puede ser espiritualmente relevante en este mundo de maldad y de pecado. Como Pablo exhorta a los filipenses cuando les llama a ocuparse en esa salvación que han obtenido por gracia con temor y temblor. Pablo les dice, Filipenses 2:15, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Este es el mensaje. Esta es la repercusión de nuestra obediencia. Ser luminares en el mundo. Brillar siendo hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Debemos obedecer a las autoridades que Dios ha establecido, tanto en la iglesia como en el mundo. Y debemos mostrar consideración para con todas las personas. Y así, de esa manera, nuestra conducta realmente respaldará el mensaje que predicamos y que debemos predicar. El mensaje de que todo aquel que cree en Cristo recibe de Él la vida eterna. Se trata de creer en Dios, de creer en Cristo, y realmente la Biblia nos enseña cómo creer y obedecer realmente son lo mismo, tienen que ver con lo mismo. Obedecemos porque creemos que Dios es verdad y que Él es lo que nos pide y que lo que trae bendición. Creemos en Él y lo demostramos obedeciéndole a Él. Y eso es creer, pero no creer, la incredulidad no es que no crees que Dios exista. Porque hay muchos que creen que Dios existe y que Jesús existe, y sin embargo son incrédulos y están perdidos. Así que quizás
Y me pregunto, si es tu situación en esta tarde aquí, que eres una persona que crees en Dios, que Dios existe y que crees que Jesús existe, pero realmente no te has sometido a Cristo, no has creído en Él, entregándole tu vida, reconociendo tus pecados, reconociendo que Él es Rey y reconociendo que lo único que puedes hacer es pedir perdón por tus pecados, creer en Él y demostrar tu fe por medio de la obediencia. La incredulidad es que no crees que mereces el castigo de Dios. Eso es la verdadera incredulidad. Que quizás sabes que hay un Dios, pero que no estás pensando que Dios, que es justo y santo, te va a castigar por tus pecados. La incredulidad es que no crees que eres pecador y que no crees que debes arrepentirte de tus pecados. Eso es realmente incredulidad. Pero, ¿sabes? Si estás aquí en esta tarde y aún no has creído en Cristo, déjame decirte que tu incredulidad no evitó que Dios mostrara su amor. Dios envió a su Hijo al mundo para morir por tus pecados. Y ese es el mensaje que proclamamos. Y ese es el mensaje que salva. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios envió a Cristo para que viniera a morir por ti, a pagar por tus pecados y a evitar ese castigo que mereces por tus pecados. ¿Crees esto? Y al final de este día y de esta visita que he disfrutado tanto y que os agradezco, no me quiero ir sin decirte, si estás aquí esta tarde y no has creído en Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confía en la obra que Él hizo a tu favor, cree en Él y la promesa de Dios es que tendrás vida eterna, no que tendrás, sino que tienes, el que cree tiene vida eterna. Vamos a terminar con una oración. Señor, en esta tarde te damos gracias porque una vez más hemos podido reunirnos para alabar y exaltar tu nombre y también para estudiar juntos tu palabra. Señor, somos conscientes de que a menudo luchamos con nuestro deseo de hacer las cosas como a nosotros nos parece, y tú sabes que en nuestro corazón a veces no es que tengamos una mala intención, pero quizás sí que estamos actuando no de acuerdo a lo que tu palabra nos dice. Por eso te damos gracias, Señor, que tenemos este privilegio de estudiar, conocer tu palabra, conocer aquello que realmente tú consideras y llamas bueno. Y, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a obedecerte a ti y a demostrar nuestra obediencia en la iglesia, obedeciendo a los ancianos que tú has puesto, y en el mundo, obedeciendo a las autoridades que tú has puesto. Y, Señor, que en el tiempo que tú nos tengas en este mundo, que tú, Señor, nos des un corazón compasivo, considerado por las personas a nuestro alrededor que aún no te conocen, y que respaldemos ese mensaje que proclamamos, que tú nos has llamado a predicar por medio de vidas de obediencia, que realmente te exaltan a ti y adornan este mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor. Danos la convicción y el valor también para obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.